Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones. Muy buenos días, estimados oyentes de Ciencia Pública. Es un placer volver a encontrarnos y hablar sobre el fascinante mundo de la investigación en la ESAP. En este momento, pues, nos vamos a dedicar a un territorio supremamente importante para la escuela, para el país, y es la regional Huila, Caquetá y Bajo Putumayo. En esta emisión nos acompaña Yolanda Gaitán y en el máster está Santiago Sandoval, a quien agradecemos muchísimo pues su atención y su acompañamiento. Pero el tema lo vamos a desarrollar de mano de un profesor quien ha hecho una labor supremamente destacada en la regional Huila y especialmente acompañando al proceso de investigación. Entonces, bienvenido al programa, el profesor Hugo Daniel Ortiz Vanegas. Le presento al profesor. Él es abogado magíster en Derecho Administrativo, doctorando en Derecho Público de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y doctorando en Gestión Pública de la Universidad Benito Juárez, en México. Es docente de carrera administrativa en nuestra Escuela Superior de Administración Pública. Bienvenido, profesor. Muy buenos días para todos. Me alegra mucho estar aquí acompañándoles en este espacio de diálogo académico y comunitario. Profesor, queremos conversar con usted sobre un tema muy importante que se llevó a cabo este fin de semana, y es el encuentro de investigadores alrededor de un tema que despierta bastante curiosidad, y estuvo dedicado a la administración pública y la métrica socioterritorial para el desarrollo del sur colombiano. Antes de iniciar, cuéntenos, profesor, aprovechamos pues su presencia. ¿Cuántos investigadores y semilleros investigadores tienen la regional y como qué temas importantes, claves están abordando desde su investigación? Claro que sí. Pues Yolanda y demás oyentes, les comento que en la territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, en este momento tenemos dos grupos de investigación que están nuestros docentes de tiempo completo allí vinculados. Un grupo de investigación denominado EPO Sur Colombiano, que cuenta con 9 docentes de tiempo completo entre planta y ocasionales. Y el otro grupo se llama GEMAP, que es un grupo de investigación de estadística y matemáticas en la administración pública. Y ahí se encuentran 2 docentes de planta de nuestra territorial. Allí pues también tenemos 11 semilleros de investigación, donde participan más o menos unos 115 estudiantes, 12 egresados, también hay catedráticos y obviamente los que ya había mencionado también tiempo completo, entre ocasionales y de planta, ¿no? Ahí tenemos un semillero solamente reconocido o formalizado como semillero territorial que se llama Huacacayo, que pues tiene una denominación de algún grupo poblacional indígena del sur del Huila, que significa productividad o progreso en algún sentido como indígena, es decir, de desarrollo como sostenible y sustentable. Está allí, nosotros aquí hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, especialmente desde el 2020, 2022, hemos venido haciendo algunas investigaciones, obviamente apostándole a las convocatorias que tiene la Subdirección Nacional de Investigaciones y también unas propias que hemos querido desarrollar, bien sea en redes
departamentales o regionales, aquí en el departamento del Huila o en el departamento del Caquetá principalmente, o obviamente pues en las que venimos desarrollando en las convocatorias. Esos temas pues vienen siendo los que actualmente y tienen que ver con el evento que tuvimos, pues que tienen que ver pues con lo que hemos venido desarrollando, hablando un poco de gobernanza digital. También hemos venido haciendo unos estudios de análisis estadístico sobre las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro. Eso es un tema como más institucional, ¿no? De vernos un poco hacia adentro en la escuela, pero también han querido abordar esas competencias genéricas de las pruebas Saber Pro en Colombia, ¿no? Sí, profesor, Y efectivamente. allí también tenemos entonces algunas otras, hablando de recursos también como del tema de recursos educativos, también temas institucionales, hablar de estadística en la administración pública territorial. Y también hemos hablado también del patrimonio material e inmaterial y el río Magdalena como uno de los grandes patrimonios y obviamente el desarrollo en nuestra ciudad de Neiva. Eso es un estudio pues que se viene adelantando allí. Esas son como algunos de los temas que hemos querido abordar dentro de las convocatorias 2023-2024. Y de otras investigaciones externas hemos querido abordar, por ejemplo, el tema de veedores ciudadanos, participación política, control político. También hemos abordado algunos temas sobre contratación estatal y eso lo hemos hecho ya en la participación, bien sea como semilleros o el grupo de investigación, a través entonces de los diferentes encuentros departamentales, regionales o en la red de universidades del Huila o en la red de universidades del Caquetá, pues que hemos querido pues apoyar en la región, ¿no? Entonces la idea es tener como ese impacto regional, ese impacto territorial que nos interesa muchísimo. Muy bien, profesor, efectivamente somos testigos de esa dinámica que tiene la territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, sobre todo su riqueza que la han aprovechado tan supremamente bien nuestros investigadores. Ya han narrado pues en gran parte los temas que queremos abordar el día de hoy. Pero nos surgió bastante inquietud, obviamente, para los investigadores, este tema, profesor Hugo, de la métrica socioterritorial. Sería interesante para compartir con nuestros oyentes, especialmente con los investigadores de la SABE y de otras universidades, cuál es el papel de la métrica socioterritorial y esa apuesta por la toma de decisiones en la administración pública. Sí, Yolanda, hemos querido abordar en el encuentro regional de investigadores que tuvimos el pasado 16 de noviembre, hablar de métricas socioterritoriales, porque creemos que la métrica es obviamente una medida que se utiliza para evaluar, para cuantificar un aspecto específico del desempeño o los resultados de una política pública, de un fenómeno social, de una acción, de una intervención del Estado o inclusive hasta de una entidad pública o una empresa del Estado o una empresa privada. Las métricas sirven precisamente para coordinar acciones en un sistema complejo, nos dan puntos de referencia para establecer la magnitud o el impacto de una acción, son puntos de referencia entre el estado actual y el estado deseado de una acción Sin embargo, pues obviamente yo quiero como ahí como referirme un poco, sin extenderme tanto, es que hay que tener obviamente claro sobre qué es un indicador, qué es una métrica, qué son indicadores claves, ¿cierto? El indicador generalmente es una cifra, ¿no? Pero no maneja un contexto, no tiene una cuestión. Entonces, la métrica, pues obviamente es el producto de dos indicadores, la relación entre los indicadores, y entonces, y el indicador clave de rendimiento, pues obviamente ya serán como esas relaciones de esos dos indicadores, la diferencia que son relevantes. Entonces, no sé, es algo así como, pues decir que Hugo Daniel pesa 90 kilos
pues no nos indica nada, ¿no? No nos dice si yo estoy con sobrepeso o no. Pero si yo comienzo a hablar de otro indicador, por ejemplo, estatura, pues ya me comienza a decir, oiga, Daniel, 90 kilos, mide 1,78, está en sobrepeso, y podría decirme, y ese indicador clave me dirá, oiga, bueno, ¿qué porcentaje estaría en ese sobrepeso? Y pues que obviamente las ciencias médicas ahí nos dicen, ¿no? Es de manera pues muy rápida frente a eso. Ya frente al tema de las métricas, no solamente vistas para las ciencias políticas, las ciencias de la administración, sino hablar un poco sobre las métricas socioterritoriales para la ciencia, la tecnología, para todas las ciencias, pues obviamente es muy importante aquí mencionar que las métricas, inclusive hay un manifiesto de métricas socioterritoriales en ciencias, eso fue dado en el Congreso de Latinoamericano de Métricas en el 2023 en la Universidad de Chile, y también fue presentado en el Congreso en Brasil, en Campinas, ¿no? Entonces nos habla un poco sobre esas métricas socioterritoriales que nos sirve precisamente para hablar sobre esta importancia de las métricas interrelacionadas pues, para la toma de decisiones en el territorio y el impacto que se quiere allí, ¿no? Entonces, las métricas, pues obviamente nos ayudan a la toma de esas decisiones, son indicadores y herramientas que utilizan para analizar y evaluar características específicas de un territorio y pueden incluir diversos aspectos socioeconómicos, ambientales, demográficos, culturales, de infraestructura. El objetivo de estas métricas es comprender mejor la situación de un área geográfica, identificar los problemas, potencialidades, tomar decisiones informadas en la planificación y en la gestión del territorio. Esa sería como una de las ventajas que tiene esta métricas territoriales. Y ese fue un tema bien importante, ampliamente analizado durante este encuentro. Y efectivamente, profesor Hugo, para tener como un poco mayor claridad sobre esos términos y su papel, muy bien lo desarrolla usted con el ejemplo, ¿cuál es como el rol que juegan las instituciones regionales y locales en la implementación de políticas públicas que estén basadas en esa métrica socioterritorial? El papel de las instituciones regionales y locales son claves porque las métricas socioterritoriales generalmente vienen de diferentes órdenes, ¿no? Y de diferentes sectores. Tenemos un gobierno nacional y generalmente esas políticas públicas o esos programas sociales, económicos, de salubridad en diferentes índoles generalmente pueden venir desde el orden nacional, del orden seccional y del orden local. Y entonces, obviamente, el tema de la coordinación de esos programas y de políticas públicas que se puede manejar a nivel nacional o regional latinoamericano, pues generalmente no llegan de la misma manera a Bogotá, la ruralidad de Bogotá, a la ruralidad, por ejemplo, del Caquetá, de San Vicente del Caguán, donde obviamente hay unas perspectivas y unas condiciones totalmente distintas, por ejemplo, en el conflicto armado. No es el mismo conflicto armado en Neiva que en Florencia, Caquetá, o en Cartagena del Chairá, Caquetá. Entonces, obviamente, aquí el rol o el papel de las instituciones regionales y locales son fundamentales porque debe permitir precisamente que esas condiciones diferentes pues puedan llegar al territorio de la manera en que los pobladores, la población, las comunidades obviamente puedan tener una mayor participación, que puedan tener una ampliación en el discurso a pesar de su diversidad sociocultural. Entonces, aquí es fundamental que nosotros podamos, a partir de las instituciones regionales y locales, comenzar a medir y evaluar todos esos programas y esas acciones de intervención en el Estado, en el territorio. Entonces, en un momento determinado podamos decir, para que tenga mayor impacto esas políticas o esos programas y esos proyectos puedan tener un mejor impacto en la región, y en este caso pues sería la región sur colombiana. Muy bien, profesor, y abordando, dijéramos, el tema de la métrica un poco más allá aplicada a los proyectos en el territorio.
hay una gran preocupación y es la continuación de nuestros proyectos, ¿no? Porque pues son un ejercicio netamente académico. Desde la territorial, ¿qué estrategias pueden adaptar para garantizar esa continuación de los proyectos en el territorio, especialmente en el sur colombiano, y que estos sean sostenibles a largo plazo, que no se nos quede como un ejercicio académico y guardados en los anaqueles, sino que trascienda y transforme las realidades de las comunidades del sur colombiano? Sí, el tema de una investigación que tenga un impacto y que tenga, obviamente, propenda para un desarrollo sostenible, pues obviamente pues nos habla de muchas, y obviamente para las tomas de decisiones futuras o la ejecución de algunos programas, proyectos y políticas públicas que se vienen desarrollando en el sur colombiano, especialmente, que es lo que queremos tratar. Pues obviamente es muy importante que la universidad continúe con esas diferentes fases que tenemos, por ejemplo, en las convocatorias. Hemos querido hablar mucho de Río Magdalena. Culminamos apenas una primera fase. Yo diría que aquí faltarían varias para que nosotros podamos plantear precisamente un diagnóstico un poco más preciso, para que las métricas nos permitan comprender mejor las condiciones actuales de una población. Queremos abordar en este momento, por ejemplo, en el tema del río Magdalena y el patrimonio material e inmaterial, pues hablar del Alto Magdalena. Tenemos muy buen desarrollo en Colombia, por ejemplo, del Medio Magdalena y del Bajo Magdalena, llegando entonces a otros departamentos, pero en los departamentos donde nace, como el Huila, pues obviamente hay muy poco trabajo y muy pocas, o las acciones o programas que se vienen adelantando, el nivel departamental, municipal, nacional, y en los diferentes sectores, pues ha sido o como pues no tan evaluado, no ha sido evaluado, y eso pues queremos nosotros resaltarlo. Entonces, ¿cómo hacer? Pues seguir obviamente buscando un diagnóstico más precisos, la priorización de los recursos, la evaluación del impacto, hablar de una planeación estratégica, hablar de una predicción y una anticipación a unos Es escenarios una futuros. Eso pregunta. nos permite obviamente una coordinación interinstitucional. Entonces yo creo que las apuestas son precisamente que nosotros podamos tener una investigación de largo alcance a través de entonces de una coordinación interinstitucional e intersectorial, para que que podamos mirar cómo es esa colaboración, no solamente en la universidad, en la SAP, en la escuela, sino de los gobiernos seccionales, locales, municipales, y obviamente el gobierno nacional. Y por qué no hablar también de algunos programas internacionales, buscando una gestión más integrada y coherente. Y obviamente eso nos hace que en la rendición de cuentas, esa gobernanza en línea, esa gobernanza que nos dé transparencia, que nos dé una rendición de cuentas, o se utilicen estas métricas claras y accesibles para mejorar la transparencia en la gestión pública. Y obviamente pues son de algunos de los temas que nosotros hemos querido abordar, y obviamente que la comunidad comience a decir cuáles son sus necesidades, y nosotros obviamente desde la academia podamos aportar. Entonces no haya ese divorcio entre sociedad civil, academia, inclusive empresa, otros sectores que nos permitan precisamente hablar de esa coordinación interinstitucional. Bien, profesor Hugo, muy ilustrativo, muy importante, fundamental, de bastante contenido toda su exposición, la cual agradecemos. Y ya como para ir terminando, hacemos esta pregunta de cierre. Profesor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sur colombiano, especialmente en términos de gobernanza y administración pública, que dijéramos sigue dificultando un poco el desarrollo más eficiente y eficaz de la región? Sí. Eh, pues son muchos los desafíos. Yo diría aquí que faltarían varios temas, o algunos temas como gruesos que nos podría. Mira, algunos temas sería el tema del conflicto, el conflicto armado y el desarrollo territorial. Yo creo que es uno de los temas que inclusive pues me atrevo a plantear aquí desde ya. El grupo EPOS y GEMAT vienen gestando ya un congreso internacional. Hicimos el congreso internacional el pasado 13 y 14 de septiembre, y hablamos precisamente de gestión pública territorial, y esta vez que fue en la ciudad de Neiva.
13 y 14 de septiembre. Esta vez queremos plantear el próximo congreso, si es posible, para el próximo año, hablar precisamente de esa gestión territorial y el conflicto armado. Queremos tomar allí, porque obviamente el conflicto armado impacta de manera muy importante, por ejemplo, en la región sur colombiana, en el Huila, Caquetá y el Bajo Putumayo. Entonces, y obviamente ahí hay aspectos muy importantes que las comunidades suelen tener diferentes tradiciones, diferentes valores, diferentes realidades, incluir a los grupos sociales. Obviamente a veces es complicado y cada uno vive de manera distinta, a pesar de que el conflicto armado pues es ampliamente conocido a nivel nacional, ¿no? Igualmente, la desigualdad económica, existe disparidades en el acceso a esos recursos económicos, de educación, de empleo, afectan obviamente la capacidad de varias comunidades para participar y beneficiarse del desarrollo. Entonces, abordar estas desigualdades es fundamental para lograr un desarrollo verdaderamente inclusivo. La falta de participación ciudadana, obviamente las decisiones pues obviamente dejan a un lado precisamente a las comunidades y de manera como intuitiva algunos gobiernos nacionales, departamentales y locales toman decisiones sin contar con esa participación y que entonces quedan, como es en el caso que hemos nosotros presentado en las investigaciones, pues algunos malecones pues, en donde se hacen es el habitante de calle, que el impacto no es el deseado y entonces todas esas inversiones a veces pues quedan allí sin lo deseado, sin la meta que se quiso pretender, ¿no? Así lo mismo el tema de infraestructura insuficiente es uno de los retos bien importantes del sur colombiano. La falta de infraestructura adecuada en el tema de transporte, en el tema de servicios básicos, en el tema de conectividad. Por ejemplo, nosotros que vivimos a veces conectándonos en el pregrado, somos la única institución educativa que llega a rincones que no se llegan por ninguna otra institución, es la presencia del Estado y a veces pues no se puede acceder por el tema de transporte, a veces nosotros pues tenemos que estar 4 o 5 horas inclusive hasta en lancha, no podemos llegar hasta allá y obviamente esto nos hace que es difícil, por ejemplo, llegar. Entonces hay falta de infraestructura, pero también a veces cuando nos intentamos conectar tampoco lo podemos hacer porque efectivamente no hay servicios básicos, no hay electricidad y eso hace cada vez más complejo y eso hace que las comunidades se vayan rezagando y especialmente las comunidades rurales o marginadas. Entonces, también obviamente la falta de coordinación entre los diferentes niveles del gobierno, la implementación de políticas públicas de desarrollo territorial inclusivo requieren esa colaboración que no se tiene entre los diferentes sectores. Un gran reto será y obviamente allí vemos en el Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, en el Putumayo y en el Caquetá se ve un tema especialmente de la preservación medioambiental, de esa sostenibilidad ambiental y pues alinear el desarrollo con esas prácticas sostenibles es un reto muy importante que obviamente que se viene gestando desde hace ya al menos 2 décadas no solamente con la región amazónica, sino que parte también obviamente de aquí el del Huila, la región del área andina, ¿no? Esa resistencia al cambio de algunos, inclusive hasta de algunos pobladores a nuevos métodos, a nuevos enfoques de desarrollo que nos permitan ser prácticas inclusivas, ¿no? Entonces, y obviamente un gran reto que tenemos aquí en el sur colombiano es que verdaderamente hagamos un monitoreo y evaluación. Evaluar el impacto de las iniciativas de desarrollo inclusivo es bien complejo, es establecer esos indicadores adecuados y recuperar los datos de esa para medir el progreso es un desafío importante porque allí podemos nosotros ajustar esos programas, esas acciones y esos proyectos y esas políticas públicas que a veces llegan con las mejores intenciones, pero no con el impacto que queremos. Ese sería, Yolanda, para resumir algunos de los retos que tenemos aquí en la región surcolombiana. Gracias, profesor, por permitirnos tocar las realidades de ese territorio tan importante para el país que es el sur de Colombia
y específicamente poder acompañarnos usted con esta narrativa tan interesante de los avances de la investigación en un territorio fundamental, como decíamos anteriormente, para el desarrollo del país, incluso del continente. Entonces, pues será bienvenido en una próxima ocasión, profesor, para seguir ahondando sobre estos temas, no solamente la métrica, sino todo el tema inclusivo, incluyente en el desarrollo de las investigaciones territoriales. Muchas gracias, profesor, y a todos nuestros oyentes les damos un caluroso día, que pasen muy bien en compañía, pues básicamente de nuestro Radio ESAP. Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones.